Pueden sentarse, mis amados hermanos. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Amén. ¿A cuántos Dios no le ha cumplido? A todos nos ha cumplido. Porque no todos dijeron que amén. Dios es fiel. Amén. Él es para siempre y por siempre. Dios es fiel. Amén. Y uno de los atributos o características en las cuales nos da esa seguridad a nosotros. Amén. Y leíamos en el pasaje central, ¿cuál era? Segundo libro de Reyes, capítulo 20. ¿Y de qué trataba esa lectura? De una enfermedad. Mientras estemos en este cuerpo, a razón de lo que pasó en Génesis capítulo 3, la desobediencia acarrea la enfermedad del pecado, la enfermedad física, emocional, en fin, como consecuencia. No necesariamente es porque usted está en pecado, sino por estar en esta condición, en esta naturaleza. ¿Y quién es el que estaba enfermo? Según la lectura. Ezequías, el rey Ezequías, nos dice el capítulo 20 del segundo libro de Reyes. Y habíamos quedado, y hoy en la madrugada estaba preparando la enseñanza sobre el siguiente don, el don de milagros, y el Señor me recordaba, acuérdese que faltan 4 preguntas sobre los dones de sanidad, y es lo que vamos a concluir. Hay 4 preguntas y hay más, y en lo referente a ello podemos titular, para cerrar el tema sobre los dones de sanidad, de la siguiente manera: dones de sanidades sobre 4 preguntas. Dones de sanidades sobre 4 preguntas sobre ellos. Y leíamos, y ahorita también, sobre este rey. Imagínense que este rey Ezequías, para Isaías, uno de los profetas mayores. ¿Sí? ¿Por qué es un profeta mayor? Porque es el que más escribió, más Bueno, es una respuesta muy habitual en lo que se refiere en la parte de enseñanza. ¿Por qué más es un profeta mayor? Porque fue más iluminado, más. Uno de los escribió palabra, ¿qué más? Aunque la palabra mayor no existe en la Biblia. No. Sino desde el punto de vista de los estudios, ¿no? Estudios bíblicos, seminarios, compendios bíblicos. ¿Por qué más? Más usado. Más usado, muy bien. No es por la edad, ¿no? No era por la edad. Y también es por lo que es de los profetas en los cuales se denominan mayores, porque más habló sobre las profecías mesiánicas. Se le llama también el profeta mesiánico o evangelístico. Y en el capítulo, y para él, imagínense, él en su humanidad, este profeta Isaías, y no voy a entrar si eran 2 o 1, que ya es otro tema. Para este profeta Isaías, el profeta Isaías, este rey Ezequías era el Mesías, imagínense. Era el Mesías, por la forma como Dios utilizó a este rey y como él se dejó usar. Una cosa es que Dios te quiera usar, y otra cosa es que usted humildemente diga: Señor, aquí estoy rendido, está rendido los talentos que me has dado, los dones que me has dado, la fuerza que me has dado, a tu servicio. Cantábamos ahorita sobre esa canción y el Señor nos recordaba, ¿no?, sobre ello. ¿Y qué ocurrió con este rey? Enfermó. Y no enfermó de un dolor de cabeza, no enfermó solamente de una alergia. No estoy minimizando, pero lo que quiero llegar es lo que dice ahí, que Dios le habla al profeta Isaías, que este rey, que para él y para muchos en Judá
era el Mesías. Usted puede leer sobre la vida de este rey. Y usted dice, oh, sí, habían profecías mesiánicas que hacen referencia a lo que este rey hizo. ¿Sí? Cómo intercedió y Dios le dio triunfo sobre una guerra militarmente ya perdida, sobre ese sitio a Jerusalén. Y así vamos a encontrar. Y encontramos que el mensaje para Isaías no era, este es el Mesías. No. Le dice a Isaías que le diga a este rey, prepara tu casa, ¿por qué? Vas a morir. Vas a morir. Y esa es la diferencia entre la palabra profética más segura. Que Dios conoce el día de su nacimiento porque Él es el que da la vida, pero también el día en cual Él te va a llamar porque Él toma la vida. Él da la vida y también la quita. En el horóscopo, perdonen que rompa corazones a muchos no creyentes, y si usted es creyente y ve eso, qué lástima. Nunca te va a decir, prepara tu casa porque vas a morir. No, vas a tener dinero, amor, salud, y si por ahí una enfermedadita ahí, un disgustico. Porque el diablo especula sobre el futuro, pero no conoce el futuro. Sugestiona. No hace mucho a un pastor le dijo un satanista, preparas porque vas a morir en 3 días. Y este pastor le dijo, estás hablando de ti. Y prepara más bien tu vida para el encuentro con Dios. Sea 3 meses o sea hoy, yo estoy preparado para estar con Cristo. Pero tú, el diablo va a sugestionar. En la sugestión, Adolfo Hitler decía, repite una mentira reiteradamente y se convertirá en una verdad para muchos. ¿Conoces? La publicidad. La publicidad puede ser engañosa o puede ser que estén mostrando un producto que cumpla con eso. Pero muchas veces una mentira de tanto repetirla, algunos van a decir, de pronto es cierto. Y eso es lo que vemos. Y encontramos que este rey va a morir. Pero ¿qué hace Dios o qué hace Él en este caso? ¿Ustedes lo leyeron? Sí, él se voltea de espalda y llora y clama a Dios, y a pesar de que Dios sabe quién es Él y qué es lo que ha hecho, Él le recuerda al Señor en su angustia, le recuerda. Y el Señor lo oye. Sí, hace una oración de confesión y una oración de decirle, Señor, todavía yo quiero ser utilizado por ti. Todavía, porque a Dios no lo podemos convencer. No. No. Es una oración, Señor, yo todavía quiero, dame, como cantábamos, no envíes a nadie más, yo quiero ir. ¿Ah? ¿Cuántos están saliendo de los seminarios así? Bastantes. Y muchos de ellos ateos. Y saliendo bastante de los seminarios, pero ¿a cuántas esas personas Dios le va a decir, ve? Porque Dios no solamente llama, entrena, sino que comisiona. Comisionar es, en esto es que yo te voy a utilizar. Y hay personas que durante toda su vida todavía no entienden de qué manera y dónde y cuándo Dios lo busca. Entonces no es solamente que Dios te llame, que es lo más importante de lo importante, pero también que Dios te equipe, te entrene, pero después, ¿ahora qué? Y encontramos que esa oración que le haces todavía, sí, mire, yo hice esto, Señor, haz memoria, yo quiero, sígueme usando. Y conocemos hermanos que caminan sirviéndole al Señor, y sus pies se hinchan y todavía vienen a la iglesia. Y conocemos hermanos que están con circunstancias difíciles y les sirven al Señor. No me estoy refiriendo a la iglesia perseguida, ¿no? Que esa, sabemos, y la iglesia perseguida no es solamente aquella que está haciendo los pastores quemados. Literalmente, aquí donde estamos, estamos siendo perseguidos, aquí no estamos de vacaciones, hermanos. Porque el diablo tal vez no nos cierra las iglesias o estos lugares, pero somos batallados por tentaciones y por circunstancias difíciles que si aquí cada uno de nosotros
nos colocáramos a decir por lo cual estamos pasando, entraríamos a unirnos a este rey. Este rey. Muchos de ustedes no saben cómo ese hermano que está al lado suyo dejó su casa. Si dejó disgustada a su familia, o tuvo un desacuerdo con su hijo, o tiene problemas en su trabajo, o está con una salud bastante difícil, o está en un tratamiento médico, o ese hermano que no vino por razones por las cuales debemos orar. Y si usted, Dios le pone llamar, llame. Y si Dios le pone visitar, visite. Y encontramos, mis amados hermanos, sobre esta circunstancia en la cual este rey va a morir. Y dice que él actuó de esa manera. Dios, yo quiero continuar, que usted me use para seguir gobernando y cumpliendo tu propósito por el cual me pusiste a gobernar. Y dice la escritura que Dios dijo no. ¿O cómo pasó? ¿Qué dice? Dice la escritura que antes de que Isaías saliera, Dios le da otro mensaje. Vuelve y dile que te van a añadir ¿cuántos años? 15. Wow, o sea que no solamente Dios nos habla del tiempo que vamos a vivir en alguna circunstancia, sino que también nos puede decir cuánto tiempo nos queda. Imagínense eso. Por eso cuando usted está comprometido con el propósito de Dios, usted siente que está perdiendo el tiempo, de que algo se te está pasando. Y por eso quieres levantarte rápido de la cama. Y sientes de que me faltó. Y si te vas a acostar, también tienes unos lapsos en la cual, pero ¿por qué? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? Porque esto no es de los que cuando estamos trabajando secularmente, aunque no existe secularismo, hermanos, ese es otro tema. No existe secularismo, no existe esto es, no. Cuando hablamos de esa labor contractual allá afuera, en la cual muchas veces estamos en ese trabajo y ya estamos mirando los segundos para irnos. En Dios, como hijo, como hija de Dios, en todo momento, en toda hora, Dios te está usando para orar por ese hermano, esa hermana, por ese vecino, por esa vecina. Y hay momentos en el cual tú quieres cerrar los ojos y no es insomnio, no, sino, Señor, ¿por qué no puedo dormir? No puedo dormir. Y te pones a mirar y encuentras los apuntes de hermanos y empiezas a orar. Y encontramos, mis amados, que ese hombre Dios, este rey, le añade 15 años. 15 años. 15 años. Y hace un milagro, ¿no? El milagro, ¿cuál fue? Que el reloj de acá retrocediera. No avanzara. Y no voy a entrar en ese tema. Retrocediera. Porque él va a decir, ¿y cuál va a ser la señal que yo voy a hacer que soy sano? Va a retroceder. Hubo una sanidad, pero también hubo un milagro. Y el próximo domingo, si el Señor lo permite, tocaremos el tema de milagros. Milagros. El milagro que retrocediera el tiempo. Dios retrocediendo el tiempo. Imagínense. Y encontramos de qué manera fue sano este rey. Dice que Isaías se arrodilló. ¿Dice así? ¿Qué hizo? Dio su rostro a la pared. Eso es el rey. Pero Isaías, ¿qué hizo? Güey le dio la razón. Lo que Dios le había dicho. Sí, pero ¿qué hizo? Eso fue lo que dijo. ¿Qué hizo? ¡Eso! Hermanos, Dios puede derramar su poder sanador y sanar Bueno, me estoy adelantando las preguntas, hay que ir rápido. Porque la primera pregunta es esa, ¿qué enfermedades, no? Pero vamos a encontrar que Dios también utiliza recursos, medicamentos, ¿sí? Está lo que a alguien Dios le puso, ¿no? Podemos decirlo así, la cristomicina, ¿sí? Aunque eso no está en la Biblia, ¿no? Pero sabemos que Dios tiene el poder para sanar. Amén.
Pero también si hay un tratamiento médico, usarlo. ¿Sí? Y ahí es donde vamos rápidamente y encontramos que a través de Isaías no oró. Hizo con higos, una pasta, un ungüento. ¿Sí? Y lo colocó en la llaga. Y dice, ¿y fue? Sano. Tenga cuidado. Si Dios a usted le dio los dones de sanidad y Dios quiere usarlo a usted para orar por esa persona y esa persona se sane, la gloria sea para Dios. Amén. Pero si Dios no le place sino con el acetaminofén, uy, hermano, le está haciendo propaganda. Bueno, es lo más liviano, ¿no? Que hasta las mujeres embarazadas y a los niños se les manda. No le den pena. Hay muchos hermanos conocidos y no conocidos por este servidor que Dios les dio el don de sanidad y no los dejan entrar a ciertos países porque a Dios no le plació usarlo en sanar a esa persona y ese hombre y esa mujer que Dios le dio el don, los dones de sanidad. Le dijo, ahora usted no va a tomar nada, pero Dios no le plació usarlo para sanarlo. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? Jesús no les puso la mano como el leproso del camino. Al leproso del camino el Señor dijo, sí, sé sano. Y le puso la mano y fue limpio. Pero a los 10 que vayan, preséntense. Y durante el trayecto fueron ¿qué? Tenga cuidado. Usted no utiliza ni instrumentaliza a Dios. ¿Sí? Y dice que Isaías no hizo eso. ¿Cuánto hemos leído sobre, y vamos enseguida rápidamente a la primera pregunta? La primera pregunta sobre ellos es, ¿qué clase de enfermedades y dolencias y debilidades pueden ser sanas? La respuesta es todas. Pero la manera como Dios quiere hacerlo, ya sea usando esos dones de sanidad o algún tratamiento, Dios ha de usarlo. Ha de usarlo. Vamos rápidamente a Pablo. Primera epístola a Timoteo. Primera epístola a Timoteo, capítulo 5, versículo 23. ¿Qué nos dice ese pasaje? En la cual dice que Timoteo, este joven pastor, sufría de constantes enfermedades y un problema estomacal. No vamos a entrar en detalle en cuál era. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo? Ya no tomes agua. Imagínense, y esa agua no era agua cristal, era agua que, aunque la fueran a hervir o en fin, era agua 100% potable, como hoy llamamos. ¿Y qué le dice el apóstol? ¿Toma un poco de qué? No le dice emborráchate. No le dice emborráchate. ¿Sí? Fondo blanco, ¿no? Un poquito, hermano. Un poquito de vino, ¿no? Tampoco es el estribo, no se me vayan por ahí. No, que hay que tomar el vino todos los días el estribo. No se amañe. Porque contradice lo que dice Proverbios, ¿no? No mires el vino cuando enrojece. Sí, porque como serpiente morderá. ¿Y para quién será el ay? Los ojos amoratados y las heridas. Y dice ahí el proverbista, ¿no? Para el que se inclina a la bebida, ¿no? A la bebida. Imagínense, ahí un poco de vino. Y vemos entonces a Timoteo gozando de mejor condición de salud. La Biblia avisa, hermanos, en el tema de los milagros, y es lo que vamos a entrar el próximo domingo, que la Biblia dice que Pablo muchas veces no podía ir donde estaban los enfermos, y él mandaba los delantales de él. Y dice que las personas eran ¿qué? Sanas. ¿Qué pasó con Timoteo? Que ni siquiera los delantales ni la oración hay presente. Dios hace como le place. ¿Y por qué? Porque ese don como regalo, el que te lo dio sabe cómo debes usarlo.
tú no utilizas el don. Tienes que buscar la dirección de Dios. El día que tú digas, no, esto es fácil, eso es así, así, así y listo. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Entonces encontramos, mis amados, igual que Isaías utilizó ese ungüento, ese preparativo y hubo sanidad. Y en el caso del apóstol, toma un poco de vino. Tenga cuidado. Ore. Busque la guianza del Señor. Busque la guianza del Señor. Y frente a esa primera pregunta, la respuesta es clara y es evidente. Dios sana toda enfermedad. Jehová Rafa. Pero también a través de esos dones de sanidad en los cuales Dios utiliza a estas personas. ¿Sí? Pero es según su voluntad, según su beneplácita voluntad. Encontramos, mis amados hermanos, en Mateo capítulo 9, versículo 35, en la cual nos dice que Jesús sanó toda dolencia y toda enfermedad. Y no lo sanó como Dios, lo sanó como dice Isaías 61. El Espíritu de Dios está sobre mí. La presencia del Espíritu Santo guiando a Jesús. En Hechos capítulo 3, versículo 2, encontramos el milagro del cojo, en la cual dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y muchas iglesias quieren tener lo que no tenía Pedro, dinero, pero carecen de lo que tenía Pedro, el poder de Dios. Que Dios nos guarde. Encontramos también, mis amados hermanos, en Hechos capítulo 5, versículo 16, sanidad. Capítulo 8 de Hechos, versículo 7, en la cual Dios utiliza de una manera poderosa a Felipe, haciendo sanidades. Por eso muchas veces, y eso no lo dice la Biblia, utilizamos a alguien, Dios le guió a orar, Señor, tú eres el médico por excelencia. Yo recuerdo a mi mamá que siempre ella cuando iba a orar por los enfermos decía, Señor, tú eres el médico por excelencia. Y eso no está en la Biblia. Pero lo que quiere decir es que no hay ninguna enfermedad en la cual el poder sanador de Dios se resista a ese poder. Dios puede obrar cualquier enfermedad. Encontramos también en Hechos capítulo 14, versículo 8 al 10. Y así, mis amados hermanos, en Hechos capítulo 28, versículo 8. Pasajes, diversas enfermedades. Incluso hay enfermedades que los mismos médicos no conocen y que las cargamos. Enfermedades. Pero Dios puede obrar según su beneplácita voluntad a través de esos dones o a través de esa fe en sanidad. La segunda pregunta es, ¿cómo opera el don de sanidad a través de las personas a las cuales Dios, a través del Espíritu Santo, les ha dado? ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona? ¿Qué dice la Escritura? La respuesta es que no hay un modelo, no hay un esquema a seguir. Estar en el secreto de Dios, de cómo Dios quiere en ese momento usar a esa persona. ¿Qué dice la Escritura? Nos dice Mateo capítulo 8, versículo 3, habíamos mencionado sobre el leproso del camino, tocar. Dice la Biblia que Jesús tocó al leproso y eso estaba prohibido. Un leproso era inmundo y el que tocaba era inmundo. Y tenía que ser separado. Tocar a la persona, porque cuando usted toca le está transmitiendo fe. Ahora, eso no quiere decir que ahora usted sí va a estar tocando. Acuérdense que esto no es un modelo a seguir, pero si el Señor le guía a tocar a esa persona, y es tocar en el hombro, tocar, en fin, ahí la Escritura no se especifica. Tocar. Ahora dice que frente a eso también es una palabra expresada en el nombre del Señor Jesucristo, se sana. O como dijo Jesús, se limpio. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Encontramos que la persona sanada no está también presente, ni oye la palabra expresada,
Esto hace referencia al siervo del centurión, que dijo, di la palabra y mi siervo será ¿qué? Sanado. Una palabra expresada sin que el enfermo esté presente ni tampoco escuche la oración. O sea que usted no tiene que necesariamente, ay, esa persona está ya enferma, vamos allá. Sí, si el Señor te dice que vayas allá, vaya. Pero si el Señor te pone a orar porque está en Estados Unidos, en Rusia, en fin, o está lejos, ore. El Señor ha de obrar, ha de obrar. Palabra expresada sin que la persona enferma esté presente o escuche la oración. También encontramos lo que dice Mateo, eso lo dice en Mateo capítulo 9, versículo 29. También una orden, Mateo capítulo 12, versículo 13. También encontramos ungir con lodo en los ojos y la palabra expresada cuando el ciego de nacimiento. Lo dice el Evangelio de Juan capítulo 9. Imagínense, los que estaban ahí cerca viendo a Jesús escupir y hacerlo. No hay modelo, mis amados. Solamente ahí es guianza de la persona que Dios le ha dado esos dones. Encontramos también sobre ello una palabra expresada, una orden, Hechos capítulo 9, versículo 34. Luego encontramos ungir con aceite, Marcos capítulo 6, versículo 13, y lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 14 y 15. Ahora, esto no dice el Evangelio de Andrés, dice la Biblia. Ahora, si usted no lo quiere creer, eso es un asunto suyo con Dios. Con Dios, no conmigo. No conmigo. Y si tiene usted la Biblia ahí, y si va a ver el video, esta grabación, ahí puedes encontrar las citas. Entonces, mis amados, encontramos otra tercera pregunta. Perdón, una tercera pregunta. ¿Cómo sabe el creyente que tiene ese don de sanidad? Esos dones de sanidad, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe? Encontramos que la persona experimenta por parte del Espíritu Santo un fuerte impulso interno. No es algo emocional, no. Es un impulso dado por el Señor de orar. Es Dios utilizando a esa persona. Muchas de las personas que Dios ha utilizado con esos dones, las primeras personas por las cuales oran se mueren. Ahora usted no ora, va a decir, ay, no vayan a orar por mí porque me voy a morir. No, parece que no hay un molde. Pero la mayoría de veces es para enseñarle a Dios a esas personas que no son ellos los que sanan, que no es Dios. Y para que mostrarle que ese impulso no viene de emoción, viene de Dios. Porque cuando esas personas oran y Dios no les responde, todavía sigue ese impulso por orar. La mayoría de los que no tienen ese don, oran y como no respondió, no, eso no es conmigo. No, eso es con esta persona. No, se desaniman. Pero Dios vuelve a través del Espíritu Santo a ore por esa persona. Ore por esa persona. Y no es un cumplir. Oré y ya, Señor, ya. No, sigue orando. Porque eso viene de Dios, no de usted. Entonces, esas personas, sea mujer, sea niño, sea jovencitas, Dios los impulsa. Es como un trampolín. A orar, a predicar de Jesucristo, de que Él es la salvación. Pero si hay alguna, Biblia dice que cuando lleguen a un lugar, decir paz a esta casa, paz, la paz es Cristo. Pero si hubiera algún enfermo, ¿qué? Orar por él. Y esas personas, ¿qué hacen? Entonces, ¿qué hacen? No le dicen, vamos a la iglesia para que oren por usted. No. El Señor los lleva a orar.
Porque el compromiso no es, y si no se sana, eso no es asunto de esa persona, es de Dios, que es el que sana. Amén. Pero el que no tiene esos dones, ay, y si no se sana, y si se muere, y si no, es para la gloria tuya o para la de Dios. Es Dios. Es Dios. Y si se sana muchas veces, la gente que es sanada, como ocurrió con los 10 leprosos, uno solo vino a dar gloria y honra a aquel que tiene todo el poder. Y muchas veces ocurre así en las campañas y todo eso de sanidad. ¿Cuántos perseveran? Pocos, porque se hace más énfasis en el milagro de sanidad y no en el gran milagro que ninguno de nosotros podemos dar. Y eso no es un don. Ese don viene directamente de Jesucristo, que es la gracia, la salvación. Ese ninguno de nosotros vamos a tener el dar ese don. Eso lo da Cristo, lo pagó Cristo. Por gracia sois salvos. No es de vosotros para que ninguno se gloríe, pues es don de Dios. Si tú tienes ese don, mis amados, métete con Dios. Métete con Dios. Sacúdete de esa pereza espiritual. Encontramos, mis amados hermanos, y ya estoy para concluir, sobre ello encontramos que ninguna persona que tiene los dones de sanidad lo tienen a su disposición, lo usan de acuerdo con el deseo del Espíritu Santo. Pero la fe de esta, como dice la Biblia, la fe del justo sana, puede mucho. Pero esto no quiere decir, ¿sí?, que no, aquí vamos a hacer una campaña de sanidad y de milagro. En ninguna parte de la Biblia nos habla de eso. No nos habla de eso. Porque es como Dios quiere hacer. Y cuando quiere. Y cuando quieres. Amén. Entonces encontramos, mis amados hermanos, que quien tiene ese don no es aquel que usa, desusa y abusa del don. Cuarta pregunta: ¿cuál es el propósito de los dones de sanidad? De los dones de sanidad. Primero, se manifiestan en el creyente para dar la gloria ¿a quién? A Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 al 11. Para edificar la iglesia o el cuerpo de Cristo, para atraer a la palabra de Dios a nuevos creyentes. Hechos capítulo 4, versículo 30 nos dice, y Hechos capítulo 5, versículo 12 al 14. ¿Sí? Encontramos, mis amados hermanos, que frente a eso, el propósito es dar gloria a Dios. Su poder no pierde vigencia. El poder de Dios no se agota. El Señor le va a decir a Zacarías, a Zorobabel, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Es la obra del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, encontramos, por tanto, sobre estas preguntas, y con eso concluimos, ¿qué clase de enfermedades Dios puede sanar a través de las personas que tienen los dones de sanidades? Todas, según la voluntad de Él. ¿Y de qué manera? De la manera como Dios guíe a esa persona. Guíe a esa persona. Y tercera, ¿cómo sabe la persona que tiene esos dones? Va a sentir ese impulso de meterse, comprometerse con Dios y ser utilizada en orar. Les dejo esta inquietud, porque cuando he estado con la reunión de pastores, y en esa reunión de pastores en Bogotá, y algunos de los pastores que están ahí, ellos dicen que tienen los dones de sanidad, y la gente hace fila para entrar. Y yo les decía a los hermanos, qué bueno, tú tienes ese don. ¿Y por qué no vas al hospital, a las clínicas,
¿Dónde está eso? Humildemente yo a los médicos les digo, ustedes viven de las enfermedades. Pero si Dios trae acá un siervo, una mujer de Dios, en la cual la gloria de Dios sea manifestada, como Él le place, muchos enfermos y dolidos estarían en sus casas dando gloria a Dios. Pero no es de las puertas hacia adentro, es salir. Jesús estuvo afuera, en las aldeas, caminos y calles y campos, sanando y llevando las buenas nuevas. Y la respuesta de esos pastores, el silencio. Todavía tienes tiempo, si tienes ese don, de ponerlo al servicio del Señor, no al servicio tuyo, del servicio de tu bolsillo, sino al servicio de Dios. Amén. Amén. Póngase de pie. Amado Dios, amado Rey, a ti damos gloria. Señor, necesitamos que tu iglesia sea edificada. Necesitamos que tu iglesia siga siendo equipada. Es tu esposa. Señor, si tú tienes en esta iglesia local hermanos, hermanas que anhelan estos dones, y no es por tenerlos, sino Dios quiere dárnoslos, prepara sus corazones, úsalos, Padre. Señor, no para la vanagloria, sino para la exaltación. Amén. Por tu nombre te lo pedimos, Señor. Te lo suplicamos, Señor. Y el próximo domingo, Señor, si es tu voluntad, oh Dios, estaremos compartiendo sobre el don de hacer milagros. Es un tema bastante fuerte, como toda tu palabra, Señor. Ayúdanos para que seas tú, Señor, dando el convencimiento a través de tu Santo Espíritu. Señor, tu palabra nos dice que tú das el don de milagreros, no, de hacer. Y tú eres el que haces a través de esas personas. Por tu nombre, Señor, guarda tu iglesia y seas tu palabra como medicina, trayendo fortaleza, sanidad a cada oyente, presente o que esté oyendo y viendo este mensaje, Señor. En tu nombre te lo pedimos. Trae sanidad, trae libertad, Señor. Trae libertad. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.